Narraciones Fantásticas presenta La Casa Maldita de H.P. Lovecraft, capítulo 2. Mi tío no me dio a conocer las notas e informes que había reunido acerca de la Casa Maldita hasta que fui un hombre adulto. El Dr. Whipple era un médico sensato y conservador de la antigua escuela, y a pesar del interés que le inspiraba la casa, no deseaba alentar a un muchacho a pensar en cosas anormales. Sus propias opiniones, en el sentido de que el edificio había sido construido en un paraje insalubre, no tenían nada de anormal, pero se daba cuenta de que el pintoresquismo de lo que había suscitado su propio interés podría asociarse en la mente fantástica de un muchacho con toda clase de macabras imaginaciones. Mi tío era un solterón, un hombre de pelo blanco, de rostro rasurado, vestido a la antigua e historiador local notable. Vivía con un criado en una antigua casa georgiana de aldabón, escalinata y barandal de hierro, que se alzaba amenazadoramente en North Court, calle de empinada pendiente, junto a la mansión colonial de ladrillo en la que su abuelo, primo de un famoso corsario, el capitán Whipple, que en 1772 quemó la goleta Gaspee de su majestad, había votado el 4 de mayo de 1776 por la independencia de la colonia de Rhode Island. A su alrededor, en la húmeda biblioteca de techo bajo y blancos paneles que la humedad hacía amarillear, de pesada repisa tallada sobre la chimenea y ventanas de pequeños cristales color vino, se guardaban las reliquias de su antigua familia, entre los cuales había muchas ambiguas alusiones a la casa maldita de Benefit Street. Ese malsano lugar no se encuentra lejos, pues Benefit Street corre a lo largo del borde de la precipitada pendiente por encima del tribunal, por donde treparon las primeras casas de los colonizadores. Cuando mi tío me consideró lo bastante maduro como para digerirla, puso ante mis ojos una crónica realmente extraña. A pesar de la longitud de su contenido, lleno de estadísticas y monótonas genealogías, corría por ella una hebra continua de tenaz y persistente horror y de malignidad que me impresionaron más que a mi tío. Sucesos independientes encajaban entre sí de manera asombrosa y detalles al parecer insignificantes prometían un potencial de espantosas posibilidades. Una nueva y ardiente curiosidad brotó en mí, mucho mayor a la que sentí de muchacho, débil y rudimentaria. La primera revelación me llevó a realizar una investigación a fondo y por fin a aquella estremecedora búsqueda que resultó tan desastrosa para mí y para los míos, pues mi tío insistió en unirse a las pesquisas que yo había iniciado y tras haber estado cierta noche en aquella casa, no volvió a salir conmigo. Ahora estoy solo, sin aquel espíritu amable cuyos largos años estuvieron llenos de honor, virtud, buen gusto, benevolencia y erudición. He erigido una urna de mármol en memoria suya en el cementerio de Saint John, el lugar bien amado de Poe. La historia de la casa, que se abría paso entre un laberinto de fechas, no revelaba nada siniestro en lo referente a su construcción, ni en lo referente a la honorable familia que la edificó, y sin embargo, desde sus comienzos, la rodeó un aura de calamidades que pronto adquirió proporciones de mal agüero. La historia, cuidadosamente recopilada por mi tío, comenzaba con la construcción del edificio en 1763, y desarrollaba el tema con una desacostumbrada cantidad de detalles. Sus primeros moradores fueron William Harris, su esposa Robbie Dexter y sus hijos, Alkena, nacida en 1755, Abigail, nacida en 1757, William Jr., nacido en 1759, y Ruth, nacida en 1761. Harris era un adinerado mercader y marino, dedicado al comercio con las Indias Occidentales y relacionado con la firma de Obadiah Brown y sus sobrinos. Después de la muerte de Brown, en 1761, la nueva casa de Nicholas Brown y compañía le nombró capitán del bergantín Prudence, construido en Providence, de 120 toneladas, lo que le permitió construir la nueva casa que había anhelado tener desde que contrajo matrimonio. El lugar que había elegido, una parte de la recién enderezada Back Street, calle nueva y de buen vecindario, que corría a lo largo de la ladera de la colina que dominaba el populoso Cheapside, reunía todo lo que pudiera desearse, y la casa hacía honor al solar que ocupaba.
era todo lo buena que podía ser dada una fortuna moderada, y Harris se apresuró a mudarse a ella antes que naciera el quinto hijo que esperaba la familia. Este hijo, un varón, llegó en diciembre, pero nació muerto. Durante 1 siglo y medio no iba a nacer en aquella casa ningún niño vivo. En el mes de abril cayeron enfermos los niños y Abigail y Ruth murieron poco después. El doctor Job Ives diagnosticó el mal como una clase de fiebre infantil, aunque hubo otros que hablaron de simple debilitación y decaimiento. En cualquier caso, la enfermedad parecía ser contagiosa, pues en el mes de junio, Hannah Bowen, una de las 2 criadas de la casa, murió de la misma dolencia. Ellie Lai Dyson, la otra criada, se quejaba constantemente de debilidad y hubiera regresado a la granja de su padre de no haber sido por el gran cariño que le cobró a Mehirable, quien había reemplazado a Hannah. Ellie falleció el año siguiente, año triste en verdad, pues en él murió el mismo William Harris, debilitado por el clima de la Martinica, donde sus ocupaciones lo habían retenido durante largas temporadas en la década anterior. Robbie, su viuda, nunca se repuso de la pérdida de su marido, y la muerte de su primogénita, Ilkana, ocurrida 2 años después, significó el golpe decisivo a su razón. En 1768 fue víctima de una locura benigna y quedó recluida en el piso superior de la casa. Su hermana mayor, Mercy Dexter, soltera, llegó a la casa para cuidar de la familia. Mercy era una mujer muy poco agraciada, huesuda y de gran fortaleza física, pero su salud empeoró visiblemente desde su llegada. Profesaba un profundo afecto a su desventurada hermana y un cariño especial al único sobrino que le quedaba, William, que luego de haber sido un niño fuerte y robusto, se había convertido en un muchacho flacucho y enfermizo. Ese mismo año murió Mehirable y otro criado. Preserver Smith se marchó sin dar una explicación coherente, mencionando algunas historias poco razonables y diciendo que no le gustaba el olor de la casa. Durante algún tiempo, Mercy no pudo conseguir más ayuda, pues 7 muertes y un caso de locura, todo ello en un periodo de 5 años, habían comenzado a fomentar habladurías repetidas primero junto a la lumbre y convertidas luego en absurdos rumores. Finalmente, consiguió unos criados que no eran del pueblo. Anne White, una mujer melancólica de la parte de North Kingstown, que hoy forma la villa de Exeter, y un hombre competente venido de Boston que se llamaba Sinas Lowe. Anne White fue la primera en dar forma definida a los rumores. Mercy nunca debió tomar a una criada de la comarca de Newsneck Hill, pues esas tierras, remotas y atrasadas, eran entonces como hoy semillero de las más inquietantes supersticiones. En 1892, fecha relativamente reciente, las personas de Exeter desenterraron un cadáver y quemaron ceremonialmente el corazón para impedir ciertas supuestas apariciones nocivas para la salud y la paz de la población. Y puede imaginarse cuál era el punto de vista de esa comarca en 1768. Anne habló mucho y de modo indiscreto, y al cabo de unos meses Mercy la despidió, reemplazándola con una fiel y amable criada de Newport, Maria Robbins. Mientras tanto, la infortunada Robbie Dexter, en su locura, daba rienda suelta a sueños y falsas aprensiones de la más horrible especie. Había veces en que sus gritos se hacían insoportables y durante largos periodos decía tales horrores que su hijo tuvo que ser enviado a casa de su primo, Peleg Harris, que vivía en Presbyterian Lane, cerca del nuevo edificio del colegio universitario. El muchacho parecía mejorar después de estas visitas, y de haber sido Mercy tan inteligente como bien intencionada, hubiera dejado que el chico se quedara a vivir permanentemente en casa de Peleg. Lo que se rumora está en desacuerdo en lo que Mrs. Harris gritaba en sus estallidos de violencia, o mejor dicho, los relatos son tan absurdos que se invalidan a sí mismos, pues resulta, en efecto, absurdo oír que una mujer que solo tenía rudimentarios conocimientos del francés gritara durante horas enteras empleando un francés grosero y coloquial, o que la misma persona
en la vigilada soledad de su habitación, se quejara amarga y excitadamente de una presencia que la miraba y la atormentaba con dentelladas y mordiscos. Sina, el criado, murió en 1772, y cuando Mrs. Harris se enteró, lo celebró con risas y regocijo, algo incomprensible en ella. Al año siguiente falleció, siendo enterrada en el cementerio del norte junto a su marido. Cuando comenzó la guerra con Inglaterra, en 1775, William Harris, a pesar de sus 16 años y de su endeble constitución, consiguió alistarse en el ejército de observación a las órdenes del general Greene, y a partir de entonces empezó a mejorar de salud y a ganar en prestigio. En 1780, siendo capitán de las fuerzas de Rhode Island en Nueva Jersey, mandadas por el coronel Angell, conoció a Phoebe Hetfield, contrajo matrimonio con ella y la llevó consigo a Providence al año siguiente. El regreso del joven soldado no fue un acontecimiento feliz. La casa, es cierto, se encontraba aún en buen estado. La calle se había ensanchado y le habían cambiado el nombre de Back Street por el de Benefit Street. Pero el antes robusto cuerpo de Mercy Dexter se había encogido y desmejorado curiosamente, y ahora era una patética figura encorvada de voz cavernosa y de desconcertante palidez, característica singular compartida por María, la única criada que quedaba. En el otoño de 1782, Phoebe Harris dio a luz a una hija muerta, y el día 15 del siguiente mes de mayo, Mercy fallecía tras una vida laboriosa, austera y virtuosa. William Harris, convencido por fin de la naturaleza radicalmente malsana de su casa, decidió abandonarla y cerrarla para siempre. Consiguió alojamiento provisional para su esposa y para él en la hostería de la Bola de Oro, recién abierta, y dispuso la construcción de una casa nueva y mejor en Westminster Street, en el ensanche de la ciudad, al otro lado del Gran Puente. Allí nació en 1785 su hijo Duri, y allí vivió la familia hasta que el desarrollo y necesidades del comercio los llevaron a instalarse al otro lado del río. William y Phoebe murieron víctimas de la epidemia de fiebre amarilla en 1797. En consecuencia, Duri fue criado por su primo Rathbone Harris, hijo de Peleg. Rathbone era un hombre práctico y arrendó la casa de Benefit Street, a pesar del deseo de William de conservarla desalquilada. Pensó que tenía la obligación hacia su pupilo de sacar el máximo beneficio del patrimonio del muchacho, y no le importaron las muertes y enfermedades que ocasionaron continuos cambios de inquilinos, ni la creciente aversión que la casa en general inspiraba. Es probable que sintiera enojo cuando en 1804 las autoridades municipales le dieron orden de fumigarla con azufre, alquitrán y alcanfor, como consecuencia del comentado fallecimiento de 4 personas, causado por un brote de fiebre epidémica. Se dijo que el lugar olía a fiebre. El propio Duri no pensó gran cosa en la casa, pues llegó a ser oficial de un barco corsario y prestó servicios con distinción en el Vigilant, mandado por el capitán Cahone en la guerra de 1812. Regresó ileso, contrajo matrimonio en 1814 y fue padre aquella memorable noche del 23 de septiembre de 1815, en que una gran tormenta arrastró las aguas de la bahía hasta que cubrieron la mitad de la ciudad, lanzando una gran balandra a buena altura de Westminster Street, de modo que sus mástiles casi golpearon las ventanas de los Harris, en simbólica afirmación de que el recién nacido Welcome era hijo de marino. Welcome no sobrevivió a su padre, pero sí vivió lo suficiente para morir con gloria en Fredericksburg en 1862. Ni él ni su hijo Archer supieron nada de la casa maldita. En realidad, no volvió a ser alquilada después de una serie de muertes que culminaron en 1861 y que pasaron inadvertidas a causa de la emoción de la guerra. Carrington Harris, el último descendiente varón de la familia, la conocía solo como un lugar abandonado, pintoresco y centro de leyendas, hasta que yo le conté mi experiencia. Se proponía a derribarla y construir en el solar un nuevo edificio de apartamentos, pero después de mi relato decidió dejarla en pie, instalar cañerías y alquilarla. No se ha tropezado todavía con ninguna dificultad para encontrar inquilinos.
El horror ha desaparecido. No te pierdas el siguiente capítulo de este audiolibro. Si te gusta este y otros videos de narraciones fantásticas, te agradeceríamos tu pulgar arriba. Suscríbete si deseas seguir escuchando más material fantástico. Toca la campanita para que recibas al instante noticias del canal. Síguenos en nuestra página de Facebook. El enlace está en la descripción del video. Hasta pronto. Narraciones fantásticas.